placer presentarla a ella, a Delfina Rossi, que se hizo el tiempo, está aquí con nosotros. Bueno, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, muchísimos temas para hablar. Ella, bueno. sí, sabe todo, es economista, pero bueno, tuvo la posibilidad de ser parte de una marcha muy importante, este Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó el fin de semana, que tuvo a nuestra provincia como protagonista. Bueno, que me hagas un balance, bueno, de qué fue lo que viviste, cómo lo viste. Bueno, la verdad que para nosotras, las mujeres que militamos cotidianamente, que haya más igualdad entre los hombres y mujeres, el Encuentro Nacional de Mujeres siempre es una fiesta, una alegría, es un momento en donde todas nos encontramos en diferentes puntos del país y en donde hablamos de temas centrales para las mujeres y para la sociedad, ¿no? Se habla de derechos sexuales y reproductivos, de lo que pasa con la brecha salarial, por qué las mujeres cobramos el 30% menos que los varones, por qué las mujeres realizamos en promedio 6 horas de trabajo al día de trabajo doméstico y reproductivo y los hombres la mitad, qué pasa que nosotras no estamos generalmente en los platones de televisión, que no hablamos de economía a veces, que no hablamos de cómo va el país, que cuando hacemos zapping a la noche solamente son hombres en la tele, qué pasa con el poder, qué pasa con las organizaciones políticas, sindicales, barriales y en la participación de nosotras en ello. Y es una alegría, porque la verdad que nos juntamos más de 40.000, 50.000 mujeres. 60.000 personas. 60.000 personas decían. Bien, 60.000 personas en una ciudad, yo creo que fue para quizás quienes nos estén escuchando y viven acá, quizás haya sido un poco mucho, porque es una ciudad relativamente pequeña, pero me parece que hay que vivirlo con alegría. Hicimos una marcha bellísima, hubo evidentemente episodios aislados que todas lamentamos, porque la verdad que se habla más a veces de las pintadas que de los temas importantes que debatimos, Porque ¿no? la posibilidad de realizar más de 71 talleres, chicas de todo el país que bueno, que pudieron encontrarse, que pudieron dialogar, que pudieron debatir. Debe ser tan enriquecedor para los que son parte de este encuentro, ¿no? Que la verdad es muy lindo. Sí, es muy linda, y además hechos políticos también muy importantes. Volvemos a pedir por la libertad de Milagros Salas. Milagros Salas fue secuestrada de donde tenía la prisión domiciliaria, que ya era totalmente injusta, pero fue secuestrada el sábado por la mañana, una provocación para aquellas mujeres que estamos en el Encuentro Nacional de Mujeres, pero también una provocación de cara al próximo 22 de octubre que tenemos las elecciones, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que hubo una gran responsabilidad por parte del gobierno municipal y del gobierno provincial. Se trabajó en equipo. Sí, en recibirnos, en recibir al movimiento de mujeres. Creo que la sociedad también de resistencia nos recibió muy bien, fue muy agradable. Es una lástima que a veces se hablen de los pormenores y los hechos aislados, en vez de hablar de lo enriquecedor, que yo creo que fue todo el evento en su conjunto. Bueno, lo dijiste recién, ¿no? Falta muy poquito para el 22 de octubre, ya fue el cierre de campaña por parte de Cristina Fernández de Kirchner y el Club de Racing. Bueno, ¿qué balance haces del mensaje que quiso transmitir? Me parece que Cristina fue muy contundente en decir que este 22 de octubre tenemos la oportunidad de ponerle un freno a las políticas de ajuste y de retroceso de la presencia del Estado en la economía y en la sociedad. Cristina lo dijo muy claro, ¿no? Le pidió a los jóvenes, a los jubilados y jubiladas, a las mujeres, a los trabajadores, a cada uno de los grupos sociales que conforman nuestra sociedad, justamente que voten por sus propios intereses, y que votar por sus propios intereses hoy quiere decir apoyar a Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, al Frente Justicialista, al peronismo, a todas las fuerzas políticas que consigan ponerle un freno a el gobierno de Cambiemos y a Mauricio Macri, quien parece que claramente desoye las manifestaciones. Digo, solamente cabe repasar un poco las grandes manifestaciones que tuvimos en marzo de este año en contra de la flexibilización laboral, las manifestaciones en contra del 2x1 y por los derechos humanos y por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y el gobierno, sin embargo, sigue hablando de otros temas, no escucha a la sociedad. Yo realmente espero que, independientemente del resultado electoral, el 23 de octubre tengamos una respuesta del gobierno nacional que sea escuchar a los argentinos y argentinas y no simplemente continuar con un proyecto de ajuste, de suba de tarifas, de suba del aumento de la nafta, de liberalización comercial, de flexibilización laboral, de ajuste y de no creación de empleo. Lo único que espero es que, si son realmente tan republicanos y democráticos como dicen, al menos escuchen al pueblo.
Delfina, sos una persona que sabe mucho de economía, preguntarte cómo ves al país actualmente. Bueno, el país, yo creo que lo decía un poco recién, el país ha cambiado de rumbo totalmente a partir de diciembre del 2015, íbamos hacia un sendero de desarrollo nacional, con problemas evidentemente, sin tenerlo todo resuelto, con muchos temas a resolver en cuanto a infraestructura, lo que necesitamos sobre todo en el interior del país. Uno dice, bueno, nos faltan rutas, nos falta que llegue el gas natural a todos los rincones del país, nos falta que haya internet. En muchas partes de nuestras provincias no hay ni siquiera conexión telefónica. Esos problemas muchos ya estaban en el 2015 y es verdad que teníamos problemas o retos para seguir profundizando como gobierno del campo nacional y popular, pero me parece que es dramático el cambio de 180 grados que se dio, en donde ya ni siquiera al gobierno le importa su rol, ¿no? En el momento en que las autopistas la va a hacer una empresa privatizada, en una empresa cuyos trabajadores no van a responder a convenios de negociación colectiva como trabajadores estatales. Me parece que estamos hablando del riesgo de un gobierno que no pretende regular la economía y que no le importe que se hayan perdido más de 60.000 puestos de trabajo en la industria, no le importa que cierren las pequeñas y medianas empresas, que no le importa que tengamos un déficit comercial y que ni siquiera la exportación del campo argentino esté generando suficiente valor agregado para poder obtener los dólares genuinos. Y esa quizás es la gran pregunta. Todo el endeudamiento que está teniendo este gobierno, ¿para qué? ¿Para generar qué cosa? ¿Solamente para pagar los gastos corrientes? Porque acá el problema en realidad es que estamos teniendo un endeudamiento sin saber con qué dólares, con qué recursos, con qué dinero, con qué trabajo vamos a poder repagar esa deuda. Una pregunta que yo creo que vamos a estar los próximos años intentándonos de responder si no acabamos en lamentablemente un nuevo default como sufrimos en el 2001. Hay una demanda muy grande por parte de la sociedad, lo estabas nombrando recién vos, pero ¿cómo sería un posible cambio o empezar a salir de esta problemática en la cual estamos insertados todos los argentinos? De a poquito, pero ¿cuál sería un posible cambio? Bueno, es curioso hablar de la palabra cambio porque sí, el gobierno se llama Cambiemos, ¿no? Pero sí, lo que me parece que es necesario es, evidentemente, ponerle un freno a las políticas de este gobierno, pedirle al gobierno que termine su gestión. Digo, Cristina Fernández de Kirchner también lo ha dicho en varias entrevistas, ellos tienen que gobernar hasta el 2019, el problema es que tienen que gobernar con el apoyo del Congreso de los Diputados, tienen que gobernar dándole a las provincias los recursos que necesitan, dejándolas de amenazar con que si no apoyan sus reformas en el Senado, en realidad lo que va a hacer el gobierno nacional es quitarle la caja de jubilaciones y pensiones, es quitarle las obras sociales propias de las provincias. Digo, esos modelos son esenciales para que nosotros podamos pensar la Argentina. Y evidentemente, digo, necesitamos un control del comercio exterior, no puede ser que importemos manzanas de Chile, no puede ser que importemos carne de cerdo de Brasil, no puede ser que solamente nos estén llevando un modelo en donde no sea un país sojero exclusivamente, sino que ni siquiera podemos exportar biodiesel a Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es, vamos a exportar la soja, los granos de soja y terminar importando la milanesa de soja. Ni siquiera valor agregado en el campo nacional, al campo argentino se le puede agregar. Esa es una gran incógnita. Al no modelo de desarrollo, nosotros necesitamos proponer una alianza de la oposición, también con las pequeñas y medianas empresas, con sectores del agro argentino y proponer un modelo de desarrollo. Delfina, falta muy poco para el 22 de octubre y lo que se pudo ver este año es un desinterés muy grande en general por toda la sociedad a la hora de ir a votar. ¿Por qué considerás que no tuvieron ese interés de votar a la persona que de una u otra forma los va a representar? Me parece que el neoliberalismo avanza fuerte con la idea del individualismo, con el hecho de que no importan los procesos colectivos y con esta idea de, bueno, no sé, yo a veces doy clases y le pregunto a mis alumnos, ¿consiguen trabajo? ¿Están consiguiendo trabajo? ¿Y sienten que la culpa es de ustedes? Digo, el individualismo avanza en esto de que si yo no me va bien es mi culpa y me tengo que hacer cargo y me tengo que sentir mal y no puedo pedir ayuda. Me parece que es fundamental que entendamos que
los procesos son colectivos, que es mentira que la culpa es de los jóvenes porque son violentos y no encuentran trabajo o porque no tienen interés. Acá hay una avanzada de un modelo en donde nos aísla, quiere que todo el mundo esté en su casa encerrado, sin ir a las plazas, sin ir a las calles, sin hablar con sus vecinos, teniéndole miedo al otro. Acá en ese modelo es muy fácil el desinterés por la política. Nosotros tenemos que reivindicar a la política como un elemento de transformación social de las clases populares, no tenerle miedo a hablar de política y entender que cuando ellos, y me refiero al gobierno de Cambiemos, se sitúan como grandes gestores de lo público, en realidad están ocultando un modelo también político de no presencia del Estado en la sociedad o peor, de acompañamiento del Estado a la concentración de los grupos económicos de nuestro país. ¿Sentís que cada vez son más los jóvenes que se involucran? Porque el que te escucha, la audiencia que te está escuchando, que te está mirando, ve una persona joven que se involucra, que es parte. ¿Considerás que la juventud se está acercando a la política o hay una barrera muy grande? Me parece que estamos en un contexto muy difícil, sí. Lo decía recién, en cuanto a la avanzada de lo que es lo individual, lo privado, en no entender que son procesos colectivos. Sin embargo, se lo llevaron a Santiago Maldonado y salimos todos a las calles y éramos muchos los jóvenes y las jóvenes que estuvimos en la calle. Sin embargo, hay movimientos culturales y de música, de actividades en donde los jóvenes se refugian. En la ciudad de Buenos Aires los secundarios tomaron 30 escuelas en contra de una reforma educativa. No es que los jóvenes no se interesan de la política, eso es un mito, es un estereotipo, pero sí me parece que es fundamental que también la clase política argentina, los partidos políticos empiecen a plantear una renovación, no solamente en sus caras, sino también en las formas de hacer política, para que justamente empecemos a hacer de la política elementos mucho más amplios y participativos. Delfina, un último mensaje para todos los que te están mirando. Sí. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Y de cara a estas elecciones del 22, ¿querés dejar un mensaje para que la gente se quede pensando y analizando? El mensaje me parece que es simplemente que abran la heladera, que miren cuánto les cuesta llegar a fin de mes, armar un asado, poder avanzar, que miren qué le pasa a sus vecinos y vecinas, a sus familiares, a sus amigos, y que entiendan que no es que este es vago, que aquella no lo consiguió, que es un problema de esas personas, sino que es un problema del modelo de país que estamos construyendo, y que acá hay dos modelos claros, o se continúa con el gobierno de Cambiemos, si Macri gana en la mayoría de las provincias de nuestro país, o si apuntamos a que nuevamente el campo nacional y popular vuelva a tener una voz fuerte en el Congreso de los Diputados, en cada provincia, para mantener y defender los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de la clase media, de las clases populares y de aquellos que realmente queremos un país más justo, solidario e inclusivo para todos. Delfina, fue un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y esperamos que vengas pronto a visitarnos. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con más aquí en las Mañanas de Informales.